Y acompáñenme lo que nos quedamos aquí a Romanos 12, el libro o la carta a los Romanos, una carta escrita por el apóstol Pablo, en la cual nos da unos mandamientos a todo cristiano. ¿Cuántos son cristianos? ¿Ninguno? ¿Cuántos son cristianos? Bueno, dos, ok. Bueno, y si no, pues usted puede ser cristiano hoy, ¿verdad? Muy bien, vaya al libro de Romanos, carta a Romanos, capítulo 12, verso 18. El tema de hoy que vamos a exponer se llama, o coméntele al que está a su lado, mírenlo cara a cara y dígale, seguir la paz. Dígale que está a su lado, seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos. Ese es el tema, es un mandamiento del apóstol Pablo a todo buen cristiano en la iglesia esparcida en Roma. Muy bien, ¿está conmigo Romanos 12, 18? Dígame con un amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Romanos 12, 18. Ayúdenme a leerlo, por favor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por la vida, muchas gracias por este momento, Señor, a pesar de mucho tráfico, de trabajo, Señor, de cansancio, pero aquí estamos, Señor, para estudiar, para aprender de tu palabra, Señor. Bendice mis pensamientos, Señor, que sean tus pensamientos, bendice mis hermanos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Seguir la paz con todos, seguir la paz con todos, ¿verdad? Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. ¿Puede haber cosas, hermanos, que nos roben la paz? ¿Podrá haber cosas? Porque dice, si es posible, ¿verdad? Si es posible. Quiere decir también que puede ser que algunas de las veces, ¿verdad?, no sea posible tener paz, pero por cuestión de que uno no quiere tener paz. O de que uno no quiere seguir la paz para con todos. ¿Para con cuántos, hermanos? Para con todos. Habrá cosas que nos quiten la paz, habrá cosas que nos roben la paz. Habrá situaciones, aflicciones, problemas, dificultades, necesidades, enfermedades, ¿verdad?, malentendidos. Habrá cosas que nos roben la paz. Sí, ¿verdad? Sin duda. Pero si es posible, dice el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Por qué dice entonces si es posible? Si es posible. Bueno, porque puede ser que alguno de nosotros, ¿verdad?, no quiera buscar la paz para con todos. Puede ser que alguno de nosotros no quiera seguir la paz para con su prójimo, ¿verdad? Entonces puede ser que alguno de nosotros no quiera hacer la paz para con alguien o para con el mismo Dios. Este mismo verso, Romanos 12, 18, en Biblia en lenguaje sencillo, escuche esto. Dice lo siguiente: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Yo pensaría que vivir en paz primeramente, ¿verdad?, para con los de la casa, ¿cierto? Para con los que viven en el hogar, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pero dice aquí el apóstol Pablo, hagan todo lo posible. Pregúntale que está a tu lado, ¿cómo está tu paz? ¿Tienes paz? Bueno, sin duda hay cosas que nos pueden robar la paz, como ya decíamos, ¿verdad? Alguna dificultad, algún problema, alguna situación difícil nos roba la paz. Pero dice el lenguaje sencillo que hagamos todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo, o sea, con todos los que nos rodean, sean cristianos o no sean cristianos. Acompáñenme a Juan 14, 27. En Juan 14, 27, Jesús, ¿verdad?, tiene el mismo pensamiento, o el apóstol Pablo tiene el mismo pensamiento que Jesús. Ahora, en cuanto a este punto de la paz, de seguir la paz, aquí Jesús, antes de ascender, antes de ir hacia el cielo, junto a su Padre, sentarse a la derecha del Padre, Jesús dice algo muy interesante a todos aquellos que creen en Él, por supuesto. Juan 14, 27, ¿está conmigo en Juan 14, 27? Amén. Muy bien, dice lo siguiente, o léalo conmigo. Dice, la paz, está hablando Jesús, la paz os dejo, mi paz
os doy, o sea, yo se las doy, yo se las doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿qué hermanos? Ni tenga miedo. Ciertamente la paz, hermanos, ¿verdad? Cuando se interrumpe nuestra paz, entra miedo, ¿verdad? Entra desesperación, entra aflicción, entra sufrimiento, dolor. Entonces Jesús dice, la paz os dejo. O sea, para todo aquel que ha creído en Cristo, tiene otra manera de vivir, ¿verdad? Las dificultades, tiene otra manera de ver los problemas, las situaciones difíciles. El que cree en Cristo, ¿por qué? Porque Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo la da, ¿verdad? En el mundo, si tú tienes un buen trabajo, tienes paz. Si tienes, ¿verdad?, un buen dinero en el banco, tienes paz. Si todo te va bien en la familia, tienes paz, ¿cierto? Si todo te va bien. Si no tienes ninguna dificultad con algún hijo, tienes paz, ¿verdad? Si no tienes ninguna enfermedad, tienes paz. Si no tienes ningún conflicto, tienes paz, ¿verdad? Si tienes trabajo, pues tienes de alguna manera paz. Pero Jesús dice que Él no da la paz como el mundo la da. Y en el mundo, si tenemos toda una vida aparentemente bien, ¿verdad?, pues tenemos paz. Pero ¿qué cuando de repente entonces, ¿verdad?, llega alguna dificultad o alguna necesidad? O cuando llega algún problema a nuestra vida, ¿seguimos teniendo paz? O cuando, ¿verdad?, hay alguna situación difícil aún dentro de la pareja, o la relación de pareja, o con los hijos, o con los padres, ¿verdad? ¿Seguimos teniendo paz? Ciertamente la paz, hermanos, es fácil perderla por alguna situación. Es fácil perderla. Pero Jesús dice, mi paz os dejo. O sea, está con nosotros, o debería de estar con nosotros, la paz de Dios. La paz de Cristo debería estar con nosotros, ¿verdad? La paz, que es del griego eirene. Y esta palabra griega, eirene, significa, hermanos, literalmente o figurativamente, hermanos, significa vivir en paz. ¿Qué significa, hermanos? Vivir en paz. Díganme, ¿qué es lo contrario de vivir en paz? Alguien se imaginó, ¿verdad?, los perros y los gatos. Alguien se imaginó, entonces, díganme lo contrario, ¿no? El antónimo de vivir en paz. ¿Cuál sería, hermanos? Vivir angustiado, vivir frustrado, vivir preocupado, vivir, ¿qué más, hermanos? Ayúdenme. Con temor, oprimido, ¿verdad? Todo eso, o sea, lo contrario a vivir en paz. O sea, Jesús está diciendo, mi paz os dejo, ¿verdad? No como el mundo las da, porque si el mundo le va bien, pues bueno, ellos tienen paz. Ahora, esta misma palabra entonces, paz, también significa que es una situación o un estado en que no hay guerras ni luchas entre dos o más, en que no hay guerras o luchas. Por ejemplo, ¿verdad?, en Ucrania ahorita no hay paz, ¿verdad? Porque hay guerra entre dos, ¿cierto? ¿No? Porque hay guerra entre dos, entre Rusia y con Ucrania, ¿cierto? Y bueno, las Naciones Unidas, ellos quieren meter la paz en Ucrania y con Rusia, ¿verdad? Pero no hay paz, porque hay guerra entre dos o más, ¿verdad? A veces hay guerra, ¿verdad?, entre los hijos, o con los hijos, ¿verdad?, cuando no obedecen, o cuando de repente se desvían, y empieza una lucha por quererlos meter al camino. A veces hay lucha, hay guerra, ¿verdad?, entre la pareja, porque hay malentendidos, o porque no quieren estar de acuerdo, están en desacuerdo, y el desacuerdo no trae paz, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, la paz, entonces significa que un estado donde no hay guerra ni luchas entre dos o más. Ahora, paz también es un acuerdo para poner fin a una guerra. Eso es la paz, ¿verdad? Un acuerdo para poner fin a una guerra. La paz es un estado de ánimo en el cual no hay conflictos de ningún tipo. O sea, si yo estoy en paz, significa que no hay conflictos de ningún tipo. Pero sabemos que hay aflicciones, hay conflictos entre nosotros, ¿verdad? A veces son pensamientos, ¿verdad? No tenemos paz porque los pensamientos, luchamos con ciertos pensamientos negativos, luchamos con ciertos pensamientos de desánimo, luchamos con ciertos pensamientos, hermanos, que no queremos pensar, ¿verdad?, o concluir que Dios puede tornarlos a bien. O a veces tenemos entonces una ausencia de paz
porque no queremos nosotros también poner nuestra parte para que haya esa paz, para que exista esa paz, ¿cierto? O sea, si la ausencia de paz es la guerra entre dos o más, entonces significa que cuando dos partes se reconcilian o llegan a un acuerdo, eso llega a la paz, ¿cierto? Como si las Naciones Unidas, déjeme decirle que las Naciones Unidas tienen 4 propósitos, ¿no? Porque las Naciones Unidas, hablando del mundo, son las que tienen entonces o intervienen en la paz mundial, ¿cierto? Las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas, hermanos, tienen 4 propósitos. El primero es mantener la paz y la seguridad internacional. Eso es lo que hacen todas las Naciones Unidas. El segundo es fomentar relaciones de amistad, de buenas relaciones entre naciones. Buenas relaciones entre naciones. Ese tiene el propósito las Naciones Unidas. Y la tercera razón o propósito es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas, ¿verdad? Ese es un propósito. Y número 4, servir de centro que ayude los esfuerzos a las naciones, ¿verdad? Trayendo unidad. Ahora, también ayudan a resolver entonces los conflictos internacionales. Pero fíjese bien lo incongruente que tienen las Naciones Unidas, que tiene el propósito de traer paz. Ahorita vamos a hablar en lo espiritual. Ahora, las Naciones Unidas tienen ese propósito de traer paz en asuntos internacionales, ¿verdad? Pero qué incongruencia es que si Estados Unidos quiere paz, dice en un mes, más de 200 balaceras en un mes. ¿Sí se ha dado cuenta de eso, verdad? Más de 200 balaceras en menos de un mes, ya varios muertos y heridos, pero Estados Unidos sigue haciendo más armas que cualquier otro país, sigue vendiendo más armas que cualquier otro país. Entonces no tiene sentido ni congruencia, ¿cierto? Si Estados Unidos quiere mantener familias en paz, ciudadanos en paz, personas de paz, pero las armas se siguen vendiendo como pan caliente. Ahora, eso es en lo secular, ¿verdad? Lo que quita la paz a un estado, lo que pasó en Texas, que robó la paz, ¿verdad? Este hombre que armado mató a más de 19 niños y los adultos también, 21 personas en total. Ahora, en lo espiritual también nosotros podemos levantar ciertas armas que roban la paz. En lo personal podemos nosotros levantar ciertas armas que roban la paz, ¿cierto? ¿Verdad? Cuando entonces nosotros nos levantamos de una manera entonces negativa, roba la paz. ¿Ya? En lo familiar, cuando alguien no está caminando en obediencia, roba la paz en el hogar, ¿cierto o no? ¿Verdad? Cuando un hijo entonces no va caminando en obediencia, se roba la paz del hogar, se pierde, se turba la paz, se distorsiona la paz. Cuando, ¿verdad?, el hombre es violento, de alguna manera agresivo o problemático, se roba la paz, se pierde la paz, se turba la paz, ¿cierto?, dentro del hogar. Cuando la mujer también, ¿verdad?, es problemática, respondona, es de alguna manera entonces que quiere tomar control o dominar, o cuando alguna de las dos personas dentro del hogar buscan el dominio, ¿cierto o no? ¿Qué se pierde, hermanos? Se pierde la paz. Entonces, cuando Cristo dice la paz os doy, la paz os dejo, pero no se la voy a dar como el mundo las da, está hablando entonces que hay una distinción, que hay una separación de la paz que está en el mundo y la paz que Cristo nos da. La paz que Cristo nos da entonces es una paz espiritual, una paz que la obtenemos cuando nosotros tenemos relación con Dios, ¿verdad? Nosotros, cuando dos personas no se perdonan, pregunto, ¿habrá paz? No. No hay paz. Cuando dos personas no hay paz. Entonces lo que está hablando Cristo aquí, que la paz que Él da, hermanos, la paz que Dios da, la paz que Cristo da, la paz que Cristo dejó, es cuando hay un entendimiento de qué Dios demanda de mí para yo tener paz. Seguir la paz para con todos, es lo que dijo el apóstol Pablo. Pero yo debo de hacer algo para seguir la paz para con todos. Me toca a mí una parte para yo tener paz para con todos. En algunos de los casos es, ¿verdad?, resignación. Cuando muchas de las veces se nos muere un familiar y no nos resignamos a que un familiar nuestro, ¿verdad?, falleció y no hay paz. Algunas de las veces cometimos un error y no nos resignamos a decir, ok, fue mi culpa, ahora
voy a solucionar lo que haga de aquí en adelante o voy a mejorar en lo que haga de aquí en adelante. Pero muchas de las veces, o sea, a nosotros nos toca una parte para poder estar en paz. ¿Para con quién, hermanos? Para con todos. Diga, para con todos. Para con todos. El mandamiento es seguir la paz para con todos. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, el Estados Unidos y todo el mundo, lo que más tiene son armas, ¿cierto? Y es lo que vemos ahorita también. Pero la gente no necesita armas. La gente necesita a Jesús. Amén. La gente necesita a Jesús. La gente necesita parecerse más a Cristo, parecerse más a Jesús. Si quiere tener la paz de Cristo, ¿verdad? Necesita parecerse más a Jesús. Yo puedo evitar algunas cosas que no le dan paz a mi esposa. Yo puedo evitarlas. Por eso dice el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz para con todos los hombres. O sea, es decir que hay la posibilidad de que yo evite algo que está robando la paz en el hogar. Hay la posibilidad de que yo pueda evitar, ¿verdad?, algo que entonces está perturbando la paz dentro de la casa, dentro del hogar, dentro de la familia. 1 Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: y el mismo Dios, ¿de qué, hermanos? De paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿qué, hermanos? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto. Entonces el mismo Dios os santifique, o sea, nos purifique. Habrá cosas, hermanos, que Dios debe purificarnos en nosotros para que haya paz en el hogar, ¿verdad?, en la relación de pareja, entre, ¿verdad?, padres e hijos. Habrá algo que, acuérdense, santifique, que Dios nos purifique, que Dios nos limpie. Por ejemplo, empecemos por los pensamientos, ¿cierto? Debemos permitir que Dios nos limpie los pensamientos que tenemos. Puede haber pensamientos de rencor, pensamientos de ira, pensamientos de desobediencia, pensamientos, ¿verdad?, de malas actitudes o palabras, ¿cierto? Dios puede santificarnos todo eso. Y debemos nosotros de también pedir que Dios nos limpie, que Dios nos purifique. Ahora dice aquí, en el alma. ¿Qué es la palabra alma? Pensamiento, ¿cierto? Ahora dice cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo a veces hace acciones que roban la paz a otros también. Entonces dice que nuestro espíritu sea también, ¿verdad?, santificado. Nuestro espíritu, o sea, nuestra personalidad, ¿verdad?, nuestra forma de actuar. Porque si nosotros somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que maneja nuestra personalidad, es el que maneja nuestras actitudes, es el que maneja, ¿verdad?, nuestras decisiones. Pero nosotros debemos permitir que Dios nos purifique esas cosas, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entonces hay cosas que primeramente mentales que a veces no nos dejan estar en paz. Romanos 16:20 nos dice lo siguiente acerca de que, ¿verdad?, hay un adversario que todo cristiano tiene, en Romanos 16:20, y todo el tiempo y muchas veces le echamos la culpa a Satanás. Y sí es cierto, ¿no? Satanás quiere, ¿verdad?, es el que trae guerras, es el que de alguna manera ataca al cristiano, al creyente, a la familia, a toda persona, ¿no? Satanás es de alguna manera un enemigo, un adversario de nosotros. Y dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, si es cierto que se le llegará el día, ¿verdad?, al enemigo de todas nuestras almas, ¿cierto? Se llegará el día entonces al enemigo entonces que vino a robar, matar, ¿verdad?, a hurtar, dice la palabra. Pero mientras tanto, nosotros tenemos también que, en cuanto dependa de nosotros, y si es posible, buscar la paz para con todos, ¿cierto? Entonces, a veces hay conflictos, no todos lo tenemos que echar la culpa a Satanás, aunque el Señor va a traer juicio contra él. Dice en breve, el Dios de paz aplastará a Satanás. Pero mientras, también hay una parte que nosotros tenemos que hacer para mantener la paz en la casa, para mantener la paz en el trabajo,
para mantener la paz en la escuela, para mantener la paz con las relaciones con los demás, ¿cierto? O sea, hay una parte de nosotros. Algunas de las veces mi esposa pues, no está de acuerdo conmigo en algunas cosas, ¿no? Pero si no está de acuerdo y si yo le echo más lumbre a lo que no está de acuerdo conmigo, si le echo más lumbre, ¿entiendes esa expresión? O sea, si yo todavía como que agredo o que insulto o algo, ¿qué va a pasar? Se va la paz, ¿cierto? Se va la paz del hogar. Entonces yo tengo, en cuanto dependa de vosotros, y si es posible, o sea, yo tengo que hacer una parte para que entonces haya paz. Si en algo no estoy de acuerdo, ok, lo tengo que pasar por alto, lo tengo que perdonar, ¿verdad? Lo tengo que ignorar, pero tengo que hacer algo, porque si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar de paz para con ¿cuántos, hermano? Para con todos, ¿cierto o no? Para con todos. Entonces, dice Juan 14:27, acompáñenme. Juan 14:27 es donde estábamos, donde dice Jesús que la paz, ¿verdad? Os dejo, la paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Dice en versión Palabra de Dios para Todos ese verso, Juan 14:27, dice lo siguiente. Dice, les dejo la paz. O sea, Jesús nos dejó la paz, pero ¿cómo es que nos dejó la paz? Bueno, con las instrucciones de la palabra, hermanos. O sea, con la instrucción, con su consejo, es como nos dejó la paz. Dice Juan 14:27 en Palabra de Dios para Todos. Les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, dice esta versión. Pero no se las doy como la da todo el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Fíjate qué tremendo, ¿eh? No se preocupen ni tengan miedo. ¿Hay alguna preocupación en ti hoy en este día? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que nos preocupa? Piense, medite. ¿Hay algo que nos preocupa? Bueno, Jesús dice, ¿verdad? Mi paz os dejo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, si nosotros apelamos o si vamos hacia la búsqueda de Dios, vamos a encontrar paz. Porque ya como decía, algo, a veces levantamos armas. El mundo tiene armas y hay guerra y no hay paz por tantas armas que hay. Pero a veces nosotros podemos levantar un arma, ¿verdad? Como ya decía, del rencor, de la falta de perdón, de la falta de comprensión, ¿verdad? De la tolerancia. Nosotros mismos podemos levantar armas que roban la paz, ¿cierto o no? Armas que roban la paz, ¿verdad? Cuando me ha tocado mirar muchas de las veces, ¿verdad? A veces las madres orando, no solamente aquí en la iglesia, sino a muchas madres que he conocido, y no tienen paz. ¿Y sabes por qué? Muchas de las veces es porque su hijo, ¿verdad?, anda en malos pasos, y la madre está frustrada, ¿verdad? Está dolida, está triste, está angustiada. Todo eso yo lo vi en mi madre. Todo eso yo lo vi en mi madre. Mi madre no tenía paz cuando yo andaba en el mundo, cuando yo vivía como el mundo, cuando yo hacía las cosas del mundo, ¿verdad? Hoy mi esposa me decía, te voy a contar algo, no te quería decir, pero no estoy muy tranquila porque tengo un hermano que necesita ayuda, ¿verdad? Necesita ayuda, necesita terapia. Entonces le digo, pues no te preocupes, yo voy para allá, pero está en Tijuana, pues también para allá voy. Entonces hay cosas que nos roban la paz o que quieren robarnos la paz, ¿cierto o no? Preocupaciones a veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? ¿Verdad? Buscar más al Señor, orar al Señor. Y la pregunta sería, ¿qué ganamos si nos hundimos en la preocupación? ¿Qué ganamos? Contéstame. No ganamos nada, ¿cierto? No ganamos nada, entonces tenemos que actuar. Por eso decía Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros. O sea, hay algo que depende de nosotros para que siga la paz. Ahora, los efectos de la paz de Jesús, pues son varios, pero acompáñenme a Romanos 5:1. Y este es uno de los más importantes que creo yo, ¿verdad? Los efectos de la paz de Jesús, la paz que Jesús nos dejó. Creo yo que es uno de los más importantes efectos de la paz de Jesús. En Romanos 5:1, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué tenemos, hermano? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, ¿qué significa eso? Perdonados.
¿verdad? Perdonados pues por Dios, ¿verdad? Perdonados, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Hay algo que en este momento, ¿verdad? No le has pedido perdón al Señor. Hay algo que has hecho, hay algo que has dicho, pero no has sido con el Señor. Señor, perdóname por esto que hice, por esto que dije, por esto que no hice, ¿verdad? Entonces muchas de las veces está la ausencia de paz, hay intranquilidad en alguna persona, pero en el caso de los creyentes muchas veces es porque no ha ido con Dios. No ha ido con Dios y le ha dicho, ok, mira, yo hice esto, me equivoqué, yo hice el otro, ¿verdad? Y no hay paz, no tengo paz en mí. ¿Por qué? Porque no ha ido con Dios. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, perdonados por fe, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. El impío no tiene paz. ¿Por qué? Porque no es justificado, porque no ha sido perdonado, ¿verdad? Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor, este mismo verso también nos enseña que la manera de tener paz para con Dios y para con los hombres es entonces también cuando nosotros somos perdonados. Ahora, cuando otra persona no tiene paz, muchas de las veces es porque tampoco ha sido perdonada, ¿sí? Entonces, perdonado es el que es, ¿verdad? Tiene paz el que es perdonado, pero al que uno perdona también tiene paz. Y uno, ¿verdad?, tiene también entonces que aprender este principio, o sea, también de perdonar y de otorgar el perdón, si queremos tener paz, ¿cierto o no? Si queremos tener paz, perdonar y dar el perdón, si queremos tener paz. Entonces, acompáñame a Mateo 9:50, porque otro de los beneficios, ¿verdad?, o más bien es un mandamiento acerca de la paz de Jesús. Entonces, la paz de Jesús, según Marcos 9:50, ¿verdad? Ahí Él nos da un mandamiento en Marcos 9:50 y hace una alegoría o una comparación también en cuanto al cristiano, en que el cristiano es como la sal del mundo, ¿verdad? Pero dice Marcos 9:50, dice, buena es la sal. Bueno, sí, ¿verdad? En elote, en comida, en todo. Si la sal se hace insípida, o sea, si ya no tiene sabor, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y tened paz los unos con qué, hermano? Con los otros. Y tened paz los unos con los otros. ¿Cuántos de nosotros, ¿verdad?, tenemos paz en este momento? Amén. ¿O cuántos de nosotros, ¿verdad?, necesitamos de la paz del Señor? ¿Verdad? Necesitamos entonces tener paz los unos con los otros. Ahora, en el verso que Jesús nos habló, Él decía que tener entonces paz con todo el mundo, o sea, con todas las personas. Aquí Jesús dice los unos con los otros. Entonces Jesús manda y ordena que tengamos paz, ¿verdad?, para con todos. ¿Para con cuántos? Para con todos, ¿verdad? Hay alguien en que tú miras y dices, ay, es que no tengo paz, ¿verdad? Hay algo por lo que tú de repente te acuerdas y dices, ay, es que me da coraje, ¿sí? O hay algo que de repente te acuerdas y dices, ay, que me da tristeza. O hay algo, entonces, o sea, es una ausencia de paz, ¿cierto? Todo eso es una ausencia de paz. Pero Jesús dice entonces que debemos de tener paz para con todos. Ahora, en Romanos 14:19, si usted va conmigo, en Romanos 14:19 sigue el mismo hilo el apóstol Pablo que Jesús, sigue la misma idea, sigue la misma frecuencia, ¿verdad? Lo que decía en Romanos 12, en Romanos 14:19. Entonces el apóstol Pablo tiene la misma idea de que hay una parte que nos corresponde a nosotros para que haya paz en nosotros mismos o en los demás. Romanos 14:19. Cuando esté allí me indica con un amén. Romanos 14:19. ¿Ya llegaron otros? ¿Sí? Si no me entendió, es Romans chapter 14 verse 19. ¿Qué tal? Ya estoy hablando inglés, ¿verdad? Muy bien, ayúdame a leer, pero léalo con entendimiento. Léalo, o sea, como queriendo entender y aceptar lo que dice el verso. Romanos 14:19. Así que, ¿qué dice? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, ¿qué, hermanos?
edificación. O sea, tenemos que nosotros, ¿verdad? Seguir lo que contribuye, lo que entonces, ¿verdad? Le suma, lo que entonces, ¿verdad? Enriquece a la paz. Eso es lo que está diciendo el verso, ¿cierto o no? Eso es lo que está diciendo el verso, ¿verdad? En el hogar muchas de las veces la madre es la que se estresa dentro del hogar, ¿verdad? Bueno, también los padres a veces. Pero una de las razones por las que se estresa una madre, ¿verdad? Que están los jóvenes dentro del hogar, es porque los hijos a veces no quieren apoyar en limpiar ni su propio cuarto. No, aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? Aquí todos limpian su cuarto, ¿verdad? Aquí todos tienen su ropa en orden, ¿no? Aquí todos, no. Cuando la madre se esfuerza y se anima y hace una buena comida, aquí no hay ninguno, ¿verdad? De los hijos que dicen, no, es que no me gusta eso. No, es que no quiero comer eso, ¿verdad? Aquí no hay nada de eso, ¿verdad que no? Entonces, lo que está diciendo este verso, hermanos, que a nosotros nos toca contribuir algo para seguir la paz, ¿cierto o no? Que nosotros debemos de contribuir con algo para seguir la paz, ¿verdad? Ese es uno de los estrés que he visto más en las madres cuando los hijos entonces, ¿verdad? No tienen ordenadamente su área, su espacio, cuando no contribuyen adentro del hogar. Porque escuche esto, porque dice a la mutua edificación. Entonces, cuando nosotros no contribuimos a la edificación, ¿verdad? Entonces, no crea que vamos a tener paz. Entonces, si yo quiero contribuir a la edificación de mi relación con mi esposa, yo tengo que pasar por alto algunas cosas, tengo que ignorar, tengo que callar, tengo que decir verdades, tengo que también, ¿verdad? Entonces, exponer, pero que todo sea, dice, para la mutua edificación, ¿cierto o no? Para lo que edifica. Ahora, la paz de Dios, ¿verdad? Se aleja al no buscar el bien de las personas. Escucha esto, vaya a Lamentaciones 3:17, Lamentaciones 3:17. Cuando nosotros no entendemos que contribuir a la edificación de los demás, eso nos trae paz, bueno, entonces también la paz del Señor se puede alejar cuando usted no piensa en contribuir para los demás, ¿verdad? Entonces, para contribuir para la paz de los demás, Lamentaciones 3:17, yo se lo voy a leer, está en el Viejo Testamento, dice lo siguiente: y mi alma se alejó de la paz. Fíjate, mi pensamiento se alejó de la paz. ¿Por qué? Porque dice, me olvidé del bien. ¿Ves? Me olvidé del bien. ¿Verdad? Entonces, cualquier persona que no contribuya al bien, como ya decíamos, dentro del hogar, a veces, ¿verdad? Los hijos con los padres, no creas que vas a tener paz. Vas a tener un disgusto, ¿verdad? Con tu padre, con tu madre, cuando no obedecen los hijos. Si yo como varón no contribuyo al bien, voy a tener disgustos con mi pareja, ¿cierto? Voy a tener disgustos. Entonces, el mandamiento es contribuir al bien de los demás, contribuir al bien de mi esposo, contribuir al bien de mi esposa, contribuir al bien de mi madre, contribuir al bien de mi padre, contribuir al bien de la casa, ¿cierto? Contribuir al bien, ese es el mandamiento, lo que estamos mirando. Ahora, por eso es que Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Estar en paz con sus padres, estar en paz con su esposo, estar en paz con su esposa, ¿verdad? Estar en paz con todos. Pero hay algo que depende de nosotros. En este momento piensen, ¿qué es lo que tú puedes hacer, ¿verdad? Para que haya paz? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para que haya paz en esa área donde tú sabes que no hay paz? ¿Qué es lo que tú puedes contribuir para que haya paz? Los hijos, ¿qué pueden contribuir para que haya paz en el hogar? Nomás está riendo, ¿verdad? ¿Y qué pueden contribuir? O sea, yo como esposo, ¿yo qué puedo contribuir? ¿Verdad? Tú como esposa, ¿qué puedes contribuir para que haya más paz? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que haya más paz en su hogar? ¿Nomás a uno? ¿Nomás a dos? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que haya más paz en su hogar? Es que no los veo convencidos, hermano. ¿A cuántos? Pues tú tienes que contribuir con algo, ¿verdad? Tenemos que contribuir con algo.
¿verdad? Muchas de las veces el contribuir significa obedecer, ¿verdad? Obedecer lo que es correcto. Muy bien. Vaya a Salmos 34:14. Vaya a Salmos 34:14. Y seguimos en el mismo hilo, porque este tema, ¿verdad? De seguir la paz con todos es muy amplio y hay muchos versos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Salmos 34:14 me indica cuando ya esté, porque ahí sí quiero que llegue. Salmos 34:14. Entonces, la desobediencia, ¿verdad? Quita la paz, el rencor, la falta de perdón, el resentimiento, el odio, todo eso quita la paz. También los problemas, las aflicciones. Pero dice Salmos 34:14, ¿está conmigo? Salmos 34:14. Léalo conmigo. ¿Qué dice, hermanos? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, ¿y qué, hermanos? Y síguela. O sea, no vas a tener paz si no te apartas del mal. No vas a tener paz si no te apartas de esas malas amistades. No vas a tener paz si no te apartas, ¿verdad?, de esas malas actitudes. No vas a tener paz si no te apartas de esas malas palabras. No vas a tener paz si no te apartas de esos malos pensamientos. No vas a tener paz si no te apartas de esas malas actitudes. No vas a tener paz si no te apartas de esa mala desobediencia. ¿Verdad? Apártate, ¿qué, hermanos? Del mal. ¿Y qué más? Y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. O sea, nos corresponde una parte. Aquí mismo también dice busca la paz. O sea, nos toca a nosotros contribuir en buscar algo, ¿verdad?, que contribuya a la paz, que enriquezca la paz. Entonces, aparta del mal, ¿verdad? ¿No has mirado, por ejemplo, yo estuve en centro de rehabilitación como por 3 años y mucha gente entró ahí, pero ninguna de las personas que yo llevaba a ese centro de rehabilitación, ninguno tenía paz, ninguno. Normalmente nos encontrábamos ahí en el downtown de Salt Lake City, como a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Ahí nos levantábamos en la calle porque pues ya no había shelter donde meterlos y quedaban inconscientes tirados. Entonces nos agarrábamos, hermanos, algunos ya adictos al alcohol, otros adictos a las drogas, todo tipo de drogas. Y los llevábamos al hogar, así le decíamos el home. Los llevábamos y entonces no podían estar encerrados, ¿verdad?, ni 2 horas, se desesperaban, corrían, brincaban y se aceleraban. Ninguno de ellos tenía paz, ¿verdad? Entonces, durante el proceso que durábamos con ellos como 3 meses para desintoxicarlos y todo eso, y hasta que ellos entonces quedaban libres de la desintoxicación, del alcohol, las drogas, todo eso, tú ya notabas otra personalidad en ellos, notabas otra actitud en ellos, la notabas entonces ya con más tranquilidad, ¿verdad? Entonces, en esos 3 meses era de puro buscar al Señor. Ahí no había tratamiento, ¿verdad?, médico ni nada de eso. Puro buscar al Señor, pura oración, ¿verdad? Y después de esos 3 meses, que ellos se desintoxicaban del pensamiento de que tenían que ir a comprar, de que tenían que hacer esto, lo otro, ellos ya entonces podían dormir tranquilos, porque no dormían. La preocupación no los dejaba dormir, ¿verdad? La actitud que tenían no los dejaba dormir. Entonces, igual nosotros, si no nos desintoxicamos de todo mal pensamiento, ¿verdad?, de toda duda, de toda inseguridad de nosotros, no vamos ni a dormir tranquilos, no vamos a tener paz, ¿verdad? Hasta que nosotros entonces buscamos al Señor, ¿verdad?, y confiamos en Él. Señor, ¿verdad?, mi vida está en tus manos, mis pensamientos, mi futuro, mi presente, mis planes, todo está en tus manos. Yo voy a descansar en ti, ¿verdad? A lo mejor sí, hay una situación difícil. Por ejemplo, los 2 meses pasados, ¿verdad?, tuvimos un trabajo que en lo secular y nos fue muy mal, ¿verdad, padre? Y entonces, al punto entonces que tuve que buscar otro trabajo. Ya tengo 3 semanas trabajando aquí en Provo, pero todo eso, hermanos, el ver que no completabas, no sacabas ni para pagar la renta, ni para pagar cosas, ciertamente como que te quita la paz, ¿cierto? Pero confiamos en el Señor, y ahorita, hermanos, estamos descansando, y le decía Clara, estoy agradecido con Dios, ¿verdad?, por ese trabajo que comenzamos, ¿verdad?, y porque Dios nos está prosperando. Pero entonces nosotros, hermanos, tenemos de alguna manera que buscar, ¿verdad?, la paz. Tenemos que buscar al Señor, que Él es el dador de la paz.
Ahora, en Juan 16:33, acompáñame. Allí Jesús habla a todos sus discípulos antes de ascender también en Juan 16:33, ¿verdad? Para dejarles en claro a todos los discípulos, a todos los que creían en Él, que la paz de Jesús nos ayudaría durante las aflicciones. Muchas de las veces nosotros pasamos diferentes tipos de aflicciones, preocupaciones o momentos desesperantes. Pero Jesús dejó en claro allí en Juan 16:33 lo siguiente. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué, hermanos? Tengáis paz. ¿En quién, hermanos? ¿En el dinero? Para que en el dinero tengáis paz, para que en el alcohol tengáis paz, ¿verdad? Para que en el mundo tengáis paz. No, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. O sea, no hay otro lugar, hermano, donde podemos descansar más de que en Jesús. No hay otro lugar, ¿verdad?, en el que podemos ir y que sea bálsamo para nosotros, que sea descanso a nuestra alma, ¿verdad?, a nuestro pensamiento. No hay. Estos hombres que llegábamos y los intoxicábamos con pura oración. No había otra medicina, ¿verdad?, mejor que estar orando. Y Claudia le tocó mirar a una muchacha, estaba joven, debe haber tenido unos 25 años, ¿no, Claudia? Y toda tatuada ya de la cara, las manos, todo, toda la niña. Y ella, pues ella ya no quería ni seguir viviendo, ¿verdad? Todo el tiempo, ella sí quería ganas de cambiar, pero de repente se desesperaba. Y entonces le corría a su madre, se escapaba de la casa. Y un día su mamá me dijo: pastor, pues es que ella quiere cambiar. ¿De verdad quiere cambiar? No, sí quiere cambiar. Y le digo: mira, cómprate unos tés de esos, trae un osito, un té para dormir. Es natural, no tiene efecto secundario ni nada, ¿verdad? Porque decía su mamá que ella sufría como alucinaciones y no podía estar tranquila y no podía tener paz para nada, ¿verdad? Quería hasta suicidarse. Entonces le digo: ¿de verdad quieren cambiar? No, que sí. Entonces cómprale esos y cómprate unos galones, ten listo cuando ella llegue a tu casa, unos galones de agua, y llénalos y hazlos como que vas a hacer un té, ¿verdad?, de puro té para dormir, y dale. Porque si tú no la dejas, si no la tranquilizas y la dejas, ¿verdad?, en paz un rato, que esté ella en paz, ella se va a desesperar y va a correr de tu casa, como lo ha hecho, ¿verdad?, todas las veces que ha querido cambiar. Entonces le compró el galón, hermanos, y allí estuvo la niña, la muchacha de los 26 años, que sí quería cambiar. Y ahí estaba bebiendo el té hasta que se relajaba, así bien tranquila, ahora sí que en paz estaba la muchacha. Y le digo: al otro día llévamela a la iglesia, ahí te espero, le digo, y yo la voy a llevar a un centro de rehabilitación de puras mujeres. Y sí, fuimos, me la llevó, y la llevamos a California, no sé, 10 horas de aquí, y la llevamos con 3 galones de té, para tenerla bien relajada, bien tranquila, ¿verdad? Y bueno, sí, dijo: sí, quiero cambiar. Y me la llevé, hermano, al año nos visitó a la iglesia. No sé si la miraste, Jorge Cabrales. Al año nos visitó a la iglesia, ¿verdad? Ya gordita, bien así, ¿verdad? Bien bendecida, ya estaba. Y bueno, ya era maestra de niños y ya estaba legalmente inscrita para ser misionera, ¿verdad? Y entonces también le dieron una beca bueno, ya estaba cursando el Instituto Bíblico y se fue para Texas a seguir su carrera teológica, ¿verdad?, como a los 3 años. Pero la única manera que pudimos ayudarla es tenerla en paz, tenerla tranquila, tenerla en una actitud de descanso, ¿verdad? Y entonces la manera que llega la paz también a nosotros, hermanos, es eso, provocando en nosotros la paz. Es provocando, ¿verdad?, una actitud de estar tranquilos, ¿verdad?, de tener paz. Bueno, sí hay aflicciones, claro, porque de eso es lo que dice Jesús: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo, escucha esto, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿verdad?, pueden existir muchas aflicciones por causa de la condición del mundo actual. Guerras, balaceras en las escuelas, ¿verdad?, inflación de precios, enfermedad, falta de trabajo, aflicciones, problemas familiares. Pero Jesús dice: confiad en mí, confiad en mí. En el mundo sí, vas a tener paz, pero confiad en mí. Qué tremendo, ¿no? O sea, ante cualquier circunstancia tenemos que confiar en la palabra de Dios. Esta persona que llevé a Bakersfield,
la razón por la que ella se hizo adicta literalmente, ¿verdad? Hay un término que usamos en el mundo, decimos tecata o tecato, ¿verdad? Eso era ella, un junk. Pero después entendí, su hermano se suicidó. Entonces ella le pegó tanto ese sufrimiento, esa aflicción, ese dolor, que ella recurrió. Fíjate, ella creció en la iglesia. Pero al momento que vino una aflicción a su vida, ella se fue la jaló más el mundo. La solución temporal, ¿entienden? Los vicios, la droga, el alcohol. Eso es lo que le jaló a ella, en vez de ir hacia Jesús. Por eso Jesús está diciendo aquí, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Entonces nosotros como cristianos sí pueden venir muchas situaciones difíciles a nuestra vida, pero como esta muchachita que duró como 6 años perdida, ¿verdad?, en las drogas, era un esqueleto, porque como ya le dije, ya ahorita está bien bendecida, pero nosotros también tenemos esa manera, ¿verdad?, o tenemos que reflexionar, o nos vamos a como el mundo lo hace, en sus aflicciones soluciona, o nos vamos hacia Jesús, ¿verdad? Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, o sea, yo ya he vencido al mundo. Pues cada vez que tengamos una aflicción difícil, tenemos 2 lugares a donde recurrir: al mundo o a Cristo. En alguno de los dos, pero créanme que los que van al mundo sufren más. Créanme que los que se regresan al mundo les va peor. Los he visto sufrir, algunos morir, a varios morir, porque están en el cristianismo, pero de repente viene un problema, una aflicción, y se van hacia el mundo, y los he visto empeorarse, ¿verdad? Sin embargo, también he visto personas que pasaron el mismo caso que esta muchacha, pero que han ido hacia Cristo. Un hermano muy allegado a mí, ¿verdad?, falleció su hermano, Cabral lo conoce, falleció su hijo, pero él buscó a Cristo, hermanos, en esa aflicción, en ese dolor, en esa situación difícil, buscó a Cristo, y ahí está, hermanos, ¿verdad?, plantado como árbol junto a corrientes de agua viva, ahí está dando fruto todavía. Entonces, el texto lo que nos quiere decir aquí Jesús es de que sin duda en el mundo vamos a tener aflicciones, o mientras vivamos aquí, ¿verdad?, durante nuestra vida en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos de confiar en que Él nos da la victoria, que debemos de confiar en que Él nos puede ayudar y dar paz durante esas aflicciones temporales en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos nosotros que confiar, ¿verdad?, en Jesús. Ahora, vaya a Proverbios 17:1 para también hacer una comparación en cuanto a esto de la paz, porque fíjense bien, hay gente que puede tener una casa hermosa, ¿verdad?, llámese mansión si quiere, ¿verdad?, o llámese simplemente una casa bonita, una casa hermosa, que muchas de las veces puede ser hasta un ídolo, porque muchas de las veces la gente, ¿verdad?, dice, ay, cuando yo tenga una casa bonita, hay una casa grande, ya voy a ser feliz. Pero no es cierto, hermanos, no es cierto. La gente ha llegado, ¿verdad?, a pensar así, pero cuando ya tiene esa casa de sus sueños, ay, voy a ser feliz, ay, me voy a sentir como una reina, no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Una casa hermosa no hace la diferencia para tener paz. No. Es una actitud del corazón, la paz. O sea, es una actitud de nosotros, la paz. Dice Proverbios 17:1, mejor, está haciendo un comparativo, mejor es un bocado seco y en paz. Un bocado seco, ¿qué más? Y en paz. O sea, dicho de otro modo, mejor es, ¿verdad?, comerme un taco con sal y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Si nosotros no aprendemos a vivir, ¿verdad?, en lo que tengamos, la casa, sea humilde, sea hermosa, sea chica, sea mediana o sea grande, si no logramos vivir en paz en la casa que tenemos, no piense que por cuando tenga una casa mejor, eso va a cambiar, no es cierto. Tenemos nosotros que vivir en paz con lo que tengamos, sea algo pequeño, sea algo mediano, sea algo humilde o sea algo lujoso, pero tenemos que tener esa actitud de tener paz siempre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? He visto muchas personas
que, ¿verdad?, los matrimonios no tienen una casa grande o muy hermosa que digamos, y después el hombre se afana y le compra una casa, ¿verdad?, y se la puebla y la deja bien hermosa, bien bonita, pero a los días la esposa nunca está contenta. Tiene contiendas, por eso dice que se tiene peleas. Dice, eso no cambia nada. No cambia nada. Mejor es un taco con sal y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Entonces más vale la pobreza, pero en paz, que en guerra, ¿verdad?, y miseria y riqueza. Entonces la turbación también, ¿verdad?, que nos quita la paz, nos roba la paz, llega cuando no le ponemos freno a ese sentimiento, ¿verdad?, de intranquilidad, o a ese sentimiento entonces que nos roba la paz. Vaya a Job 3.26. Job 3.26. Job 3.26. Job, ya saben ustedes, ¿verdad?, fallecieron sus hijos, todos en un día, ¿verdad? Perdió su casa, perdió sus bienes materiales. Y pues bajo ese contexto se entiende. Job 3.26 dice lo siguiente, dice Job: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. ¿Ves? Reposado, o sea, una actitud de paz. Ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Ahora, ¿por qué vino la turbación? Se entiende, ¿verdad?, que la parte B del verso dice: porque no estuve reposado. O sea, no, ¿verdad?, estuve con una actitud de tranquilidad. Ok, sí, el mundo se está cayendo, ¿verdad? Está grave la situación, la necesidad o el problema, pero yo voy a poner una actitud de reposo. Yo voy a poner una actitud, ¿verdad?, de tranquilo. Yo voy a poner una actitud de paz. Eso es lo que está diciendo Job. Me olvidé, no me aseguré, ni estuve reposado. Entonces, yo tuve una tía, hermanos, que no es cristiana, escuche esto, no es cristiana. Tiene 3 hijos ella. Y una vez llegó a visitar a un primo, yo estaba ahí, y ella era vendedora. Entonces traía una Astro Van Chevy, ¿verdad? Y traía ahí su mercancía, tenía bolsos, tenía joyería, tenía cosas. Y le robaron todo, hasta el beso le llevaron. Después lo encontraron como a unas 30 millas ahí, ya sin nada de mercancía. ¿Sabe que cuando se lo robaron, ella decía: ¿me puedes prestar tu teléfono para hacer una llamada? Pero nunca la miré desesperada, nunca la miré angustiada, nunca la miré adolorida, nunca la miré, ¿verdad?, quejándose. Era una pérdida grande. Y de allí yo aprendí, hermanos. Cuando yo la miré dije: qué tremendo. O sea, me arrastró con esa actitud de paz en medio de esa situación difícil. Le habían robado toda su mercancía, habían perdido hasta el carro. Después se lo encontraron todo incendiado ahí en Rialto, California, ¿verdad? Pero ella con tranquilidad. Ahora, cuando llega una situación de esas a tu vida o a mi vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Y yo dije: qué tremendo, porque ella no es convertida. No, o sea, ¿ella qué va a saber de la paz de Jesús? ¿Ella qué va a saber de que, ¿verdad?, que Jesús dice: bueno, yo les doy la paz. Mira, mis pasos los dejo, mis pasos doy. ¿Ella qué va a saber? Entonces, yo ahí dije: qué tremendo, o sea. Y una vez, hermano, yo miré a un niño, se estaba ahogando. Aparentemente se comió un anillo. Y su madre dice: ¡ay, mi hijo! Perdió la paz, la tranquilidad, todo. No, la madre se desmayó. El hijo, pues yo lo analicé y le dije: no tiene nada. Llegó el paramédico, pero no llegó por el niño, llegó por la señora. Digo, de verdad, en serio, esto lo hemos visto cuando lo miramos varios. Y ahí nosotros estábamos ayudando a la señora y el niño tranquilo, ahí está. O sea, fíjate la comparación, ¿no?, de lo que le dije de mi tía y de esta otra persona. Sí, ciertamente estaba en un momento difícil, cualquiera de las dos, pero fueron 2 reacciones diferentes, ¿cierto? Pero fueron dos actitudes diferentes. O sea, la pregunta es: ¿tú qué vas a hacer cuando venga una situación difícil? Sí, con tu hijo, con tu familia, ¿verdad? Sí, en tu hogar, o sí, en algo material. O sea, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Con tranquilidad? Como dijo Job: me olvidé, no me aseguré, ni estuve reposado. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cuánto dicen amén? Bueno, aunque no digan. Entonces, vaya a Filipenses 4:7.
Entonces déjenme decirle, hermanos, en lo que usted llega, que no importa la situación que estemos pasando, si nosotros confiamos en la paz de Jesús, estaremos tranquilos en medio de la tormenta. Tendremos paz. También al confesar nuestro pecado, si en algún momento hay un pecado o algo no confesado, no va a haber paz. Entonces, si nosotros lo confesamos, tendremos paz para con Dios. Tendremos paz entre hermanos, paz en las necesidades o tribulaciones, si nosotros confiamos en las palabras de Jesús. Dice Filipenses 4:3, y ya estaban conmigo, 4:7. Filipenses 4:7. Dice lo siguiente: y la paz, ¿de qué, hermanos? De Dios, que sobrepasa, fíjate, sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué dice vuestros pensamientos, hermano? Porque ¿sabes qué? Ahí es donde empieza, ¿verdad?, la falta de paz, la intranquilidad, la desesperación, ¿cierto? En los pensamientos. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pero ahora escucha esto, dice en Cristo Jesús. No dice en el alcohol, no dice en la droga, no dice en el dinero, no dice, ¿verdad?, en los bienes materiales, dice en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús. ¿Ves? Muy bien, eso es lo que dice. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, que como les decía hace rato, ¿verdad?, estaba la hermana que era cristiana y su hijo aparentemente se tragó un anillo y no tenía nada, se desmayó la señora, ¿verdad? Y la otra señora que no conocía de Dios, entre la pérdida estaba tranquila y de manera reposada, y una actitud reposada, ¿verdad? Que Dios nos ayude a que la paz de Dios, ¿verdad?, nos mantenga con una mente reposada, con una actitud reposada, ¿verdad?, en las tribulaciones. Tal vez no tengan ninguna ahorita, tal vez no tengan ningún problema ahorita, pero cuando vengan, ¿verdad?, tal vez no estés pasando, pero cuando vengan, que ahí estemos, ¿verdad?, con tranquilidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie. Que estemos con tranquilidad. Ahora, también piensa también qué es lo que te corresponde a ti, ¿verdad? Dijo Pablo, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, ¿verdad?, seguir la paz. ¿Para con cuántos? Para con todos, ¿sí? Para con todos. A lo mejor te desesperas muy rápido, ¿verdad?, y gritas rápido, de nada. Entonces, si es posible, hermano, y depende de ti, ¿verdad?, tener más paciencia, ¿verdad? A lo mejor desconfías de más, pero si es posible, confías más, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad?, te es difícil perdonar, pero si es posible perdonar, ¿verdad? A lo mejor se te es difícil, ¿verdad?, obedecer, pero si es posible obedecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, porque entendemos, Señor, el mandamiento de seguir la paz con todos, Señor. Seguir la paz, los hijos a los padres, seguir la paz, el esposo hacia la esposa hacia el esposo, seguir la paz hacia los hermanos, seguir la paz en el trabajo, seguir la paz en todas partes, Señor. En cuanto dependa de vosotros, Señor, hay algo que nosotros tenemos que hacer para tener paz. Padre, muchas gracias, porque, Señor, sabemos que si somos obedientes, tendremos paz, Señor. Muchas gracias por tu cuidado, muchas gracias porque lo que tú nos das y lo que no nos das. Muchas gracias por la salud, muchas gracias por la enfermedad. Muchas gracias, Señor, por las promesas que están en tu palabra. Algunas peticiones, Señor, que hay, que tú vas a cumplir, Señor, que no han llegado. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te damos la gloria. Contesten amén. Amén. Hermanos, vamos a hacer algo. Vamos a orar por hermano Alberto. Tú, Jorge, si estás ahí, mira, Claudia, vamos a orar por ellos. Pero, hermano, extienda su mano. ¿Hay alguien más que quiera que oremos? ¿Por Brandon? Bueno, vamos a orar también por Brandon, ¿no? Vamos a orar por ti también, que Dios te ayude. Extienda sus manos. Padre, muchas gracias por este momento, Señor. Padre, te rogamos, te suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo poniendo, Señor,
esa parte que corresponde a cada uno de nosotros, pero también en mi hermana Mari, Señor, en mi hermano Alberto, Señor, para que ese hogar, Señor, donde ellos están, la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea en ese hogar, Señor, en ellos, del más chico al más grande, Señor. Señor, te pedimos tu bendición sobre ellos, te pedimos tu bendición sobre los hijos, Señor, sobre la familia, sobre el trabajo, Señor, sobre su vida espiritual, Señor. Padre, dales cada vez más entendimiento, más sabiduría, Señor, más de tu gracia, para que ellos puedan entender, Señor, lo que tú demandas de cada uno de nosotros, pero también de ellos, Señor. Te pedimos por fortaleza en cada uno de ellos, que tú, Señor, los fortalezcas, que tú, Señor, puedas darles a ellos, Señor, la paz y el descanso a su alma, a su cuerpo, a su espíritu, Señor. Muchas gracias, Señor, también por la vida de Brandon, Señor, que hoy nos visita. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Señor, también avives el don y el fuego que tú depositaste algún día en él, Señor. Bendice su vida, Señor, bendice sus pensamientos, los planes tuyos que son de bien y no de mal, Señor, para darle un buen futuro, Señor, que sean, Señor, sobre él, Señor. Bendice la vida de mi hermano Brandon, Señor. Nosotros lo bendecimos como congregación, Señor, y a la vez también, Señor, te pedimos y oramos por Yasmín, Señor. Fortalécela, Señor, y bendícela, Señor. Sé tú con ella y con todo, Señor, lo que tú quieras hacer, Señor. Ponemos, Señor, en tus manos esta congregación, Señor, y toda persona que llegó a este lugar, Señor, y no tenía paz, Señor, que pueda salir de este lugar, Señor, en paz, con la paz de Cristo, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Muchas gracias, porque podemos confiar, Señor, que en toda circunstancia, Señor, podemos tener paz en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.